Hola iglesia, qué bueno que conectes con nosotros. A continuación, un mensaje que va a ser de edificación para tu vida. Bueno, muy buenos días, me presento, mi nombre es Carlos Niño, para los que no me conocen. Soy parte del equipo pastoral de esta hermosa iglesia llamada Love Revolution. ¿Cuántos están contentos de estar acá en esta iglesia? Quiero reiterar el saludo a todos los voluntarios, de verdad muchas gracias a los voluntarios que desde anoche y desde días anteriores están montando. Desde las 9, 8 de la noche están acá, muchos duraron hasta las 4 de la mañana. Tuvieron que ir a recoger el sonido, las pantallas en otros lados, venir hasta acá y montarlos. Gracias a Ramoncito que se ha puesto la 10. Gracias a Andresito también que ha dispuesto su corazón para estar acá. Y a todos los voluntarios por hacer lo que hacen. Ya nuestro pastor y pastores enviaron sus saludos. Pero yo quiero que usted ahí le grite un aplauso. Le grite un aplauso, ¿no? Le dé un aplauso muy grande a los pastores que hoy están cumpliendo 12 años de casados. Son un ejemplo maravilloso y sé que nos están viendo desde YouTube. Así que un abrazo para todos ellos. Felicidades por estos 12 años de tanto amor. Y recuerden que el tema del parqueadero no lo hacemos para que estemos más cómodos, ¿cierto? En la parte de arriba está el parqueadero de nuestra iglesia. La iglesia asume un porcentaje de lo que vale el parqueadero y nosotros contribuimos creo que con solo 2,000 pesos. Y como se dieron cuenta, Love Revolution no solo está acá en Bucaramanga, Girón, sino también está en Medellín. ¿Sí lo sabía? Y ya no es una tribu, ya son como 3 tribus. Pero esa no es la noticia más grande. La noticia es que en los próximos días vamos a anunciar. ¿Será que les digo? ¿Será que les digo? El pastor me regaña. Bueno, vamos a dar inicio a Love Revolution Medellín como iglesia local. No sé cuántos se alegran. Y este miércoles probablemente lo hagamos acá. Vamos a tener noche de ADN. ¿Cuánto les gusta la noche de ADN? Bueno, todos bienvenidos. Este próximo miércoles estaremos confirmándoles el lugar. Muy bien, ahora sí a lo que vinimos. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? No se escucha acá, Ramón, la gente. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede hacer cosas maravillosas? Muy bien. Me gustaría que ahí donde está se ponga sobre sus pies y me acompañe a leer la palabra de Dios y honrar la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Si no trajiste tu Biblia o no trajiste tu Biblia, anteriormente dígale al lado que sí la trajo, que le comparta. Y si el de al lado tampoco trajo, pues acá gracias a Dios tenemos la pantalla. Yo me voy a correr. ¿Están conmigo? Díganme amén. Gloria a Dios. Eso. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice de la siguiente manera: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, ¿cuándo qué? Descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Quiero que me acompañe ahí en una oración para dar inicio a esta palabra. Papá Dios, hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque no es un domingo más, sino un día que tú escogiste para bendecir nuestras vidas. Porque tenemos hambre y sed de tu presencia, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de este momento, de este espacio. Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu rema, tu palabra a cada corazón en esta mañana. Hoy bendecimos tu santo nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí se puede sentar cómodamente. Y para comenzar quisiera contarles algo, y es que creo que la mayoría de los que estamos acá les gustan las fotos, ¿cierto? Pues a mí casi no me gustan las fotos, porque yo creo que no soy tan fotogénico. A mí me cuesta tomarme una foto. A mí me dicen, alístese para una foto y
y pues lamentablemente no me veo tan bien en la foto, creo yo, ¿sí? Aunque mi esposa, mi hijo me diga que me veo súper lindo, pues la verdad es que no sé si salgo tan lindo, ¿sí? No soy tan fotogénico, pero sé que muchas personas acá apenas le digan foto, se alistan. De hecho, las mujeres cuando se toman foto hacen así. No se ve el pie, pero hacen así, no sé por qué, si eso hace que sean más estilizados. Y les voy a comprobar de por qué no soy tan fotogénico. Así que todavía no, pero les voy a mostrar una foto que va a durar solo 5 segundos en la pantalla. Así que le pido por favor que guarde su celular y ponga atención en la predicación. Por favor, hasta que no podemos avanzar. Muy bien. Allá en los audiovisuales, cuando yo diga ya ponen, y me van a comprobar de que no soy muy fotogénico. ¿Listo? ¡Ya! ¡Quítala, quítala! ¿La vieron? Pues crean a lo que yo digo que no soy fotogénico. Eso fue el domingo pasado. Yo estaba trasnochado y me estaba quedando dormido y mi querida llamada pastora me tomó esa fotico. Pero sí, no soy nada fotogénico. Y algo que pensé en esta semana es que a veces vivimos en una generación que le importa mucho cómo se ve, ¿no? Cómo se visten, cómo salen en las fotos, cómo se presentan, porque sabemos que no hay nada mejor que una primera buena impresión, ¿cierto? Eso es importante. Pero la gente está muy preocupada de cómo sale, cómo se proyecta. Y lamentablemente, la mayoría de fotos no comunica nuestra realidad, ¿cierto? Cuando usted se toma una foto es porque está o en un lugar bonito o en un momento especial que quizás no se repite todos los días, ¿cierto? O usted vio a alguien famosísimo y le pide una foto, ¿sí? Pero usted no se toma una foto recién levantado. Usted no se toma una foto sentado en el baño, espero que no lo haga. Usted no se toma una foto peleando con su esposo o con su esposa. Usted no se toma una foto regañando a su hijo, ¿cierto que no? Porque las fotos, pues lamentablemente, a veces son simplemente apariencias. Y quiero que me acompañen en esta mañana y vamos a hablar de una historia súper chévere que está en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Yo les voy a leer, mientras me seco un poquito, se me está cayendo la laca que me eché. Jueces, capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Están conmigo? Dígame amén. Muy, muy, muy bien. Una vez más, los israelitas hicieron ¿qué? Diga conmigo, lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa. ¿Cómo se llamaba? Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz a un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo, a quien jamás le debes cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel en manos de los filisteos. ¿Alguien ha leído el libro de Jueces alguna vez? ¿Sí? Bueno, el libro de Jueces tiene un ciclo que se repetía, ¿cierto? El pueblo pecaba, llegaba el pueblo enemigo y los oprimía. Ellos clamaban por un salvador, Dios levantaba a un juez o a un héroe, había una libertad temporal y volvían a caer, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Gedeón? Bueno, está en el mismo libro de los Jueces, ¿sí? Pasaba lo mismo, el pueblo la embarraba, el pueblo enemigo los oprimía, ellos clamaban por un héroe, por un salvador, por alguien que los libertara. Dios levantaba a un héroe, a un juez, la volvían a embarrar. Y esa era como un círculo en el cual tú puedes encontrar lo que vivía el pueblo de Israel. Y es que hay generaciones que sufren cadenas tanto tiempo que lo normalizan.
Hay personas que viven mal tanto tiempo, que ya se les hace algo normal. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel en el libro de Jueces. La embarraban, clamaban a Dios por ayuda, Dios le enviaba la ayuda, les daban libertad y la volvían ¿a qué? A embarrar. Y probablemente este no es tu caso, pero sí quiero que pongas mucha atención en lo que vamos a compartir. Además, su madre, ¿cómo era? La madre de Sansón, es que vamos a hablar esta mañana de Sansón. La madre era ¿cómo? Estéril, no podía tener hijos. Ahora, si revisamos la Biblia, hay muchos milagros así. ¿Sí? El ángel de Jehová se le parece a muchas personas y le dice que van a tener un hijo. Está Isaac, Sara era estéril, Samuel, Ana era estéril, Juan el Bautista, Elizabeth era estéril, y Jesús, que María era ¿qué? No, era virgen. Ella no era estéril, sino era virgen, ¿sí? Pero hay algo súper chévere que yo entendí, es que cuando Dios quiere cambiar una generación, siempre que Dios quiere cambiar una generación, Dios comienza con algo improbable. Cuando Dios quiere hacer un cambio en tu vida, algo que tú veías imposible que pasara, Dios lo hace posible. Y es el inicio de un cambio en tu vida y en tu familia. No sé cuántos se alegran por eso. Yo sé que muchos llevan orando por cosas que quizás han sido imposibles, pero yo sé que Dios va a hacer ese milagro. Pero sí, tienes que tener y seguir teniendo confianza y fe en el Señor. Ahora, cuando hablamos del voto que tenía que hacer era nazareo, era fácil, no podía tomar ni vino, ni nada que tuviera que ver con la vid, o sea, con ese fruto, no podía acercarse a muertos o a cadáveres, y tampoco podía ¿qué? No podía ir a donde el barbero. Gustavo no podría hacer ese voto. Yo tampoco, ¿no? Sí, para que se sienta. Pero en Jueces, capítulo 13, del versículo al 17, 18, dijo rápido, voy corriendo. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, porque póngase a pensar en este señor. La esposa le llega a la casa a decirle: mi amor, imagínese que vino el ángel de Dios y me dijo que yo iba a quedar embarazada. Entonces Manoah como que no le creyó. Dijo: no, eso no puede ser mentira. Dígale que venga. Es más, voy a orar yo. Y aquí hace la oración Manoah. Dice que cuando él ora, viene el ángel del Señor, porque él no le creía. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? ¿Qué es cómo? Diga conmigo: admirable. No, dígalo más fuerte: admirable. Ahora, antes de seguir avanzando con Sansón, yo quiero dejarte algo claro. Y es que en el libro de Isaías, en el capítulo 9, decía que un niño se nos iba a dado, ¿cierto? Que sobre sus hombros iba a caer todo el peso del gobierno de la tierra, y que su nombre sería ¿cómo? Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Antes de que Sansón comenzara su historia, Dios ya tenía un plan. Antes de que tú estuvieras acá sentado, Dios ya tenía un plan para ti. Antes de que yo comenzara a predicar, Dios ya estaba interviniendo en tu vida y en tu familia. Yo no he contado ni siquiera la historia y Jesús ya estaba orando, porque era admirable, era Jesús, era una tipología de Jesús. Antes de que Sansón tuviera luchas, Dios ya tenía un propósito con él. Antes de que Sansón tuviera caídas, Dios le había preparado más misericordia. Y hago un paréntesis porque quiero saludar a mi hijo Emilio, que está ahí, espero que esté viéndome por YouTube. Está enfermito y estamos orando por él. Pero la semana anterior, Milito se quedó en la casa y yo decidí dormir un poquito más. Él siempre se levanta a las 5 de la mañana para irse para el colegio. Pero él se quedó y decidió dormir un poquito. Eran como las 6:30, y empezó: papi. Y yo: ay, no, Milo, déjeme dormir otro ratico.
papi. ¿Cuántos saben que los niños son un poco intensos? ¿Sí? Papi, papi, me movía de la cama, papi, 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 papi. Yo, ay, Dios mío, me levanté. Pero Dios trajo una palabra a mi vida que quiero regalarte en este momento. Y está en el Salmo 121. Dice: no permitirá que tropieces. Escucha bien esto, creo que lo necesitas. Tu Dios protector no se dormirá, ni hablar. El protector de Israel nunca adormece ni dormirá. Nosotros como padres terrenales estamos cansados a veces y no queremos despertarnos a escuchar la voz de nuestros hijos. Pero el Dios, su Padre celestial, el que cuida de usted, nunca duerme. No sé si eso lo pone contento, lo hace feliz. Pero me acordé porque él me decía, papi, papi. Yo, no. Me imagino que llevaba como una hora diciendo, papi. Y era que quería ir al baño y la puerta estaba cerrada. Continuamos. Y como saben, a mí me gusta que ustedes me ayuden a imaginar las historias, ¿sí? Así que en este momento le voy a pedir que retroceda a cuando usted tenía 13 o 10 años, donde usaban su imaginación. ¿Me pueden ayudar? Diga conmigo, amén. Cristo vive. Aleluya. Y yo entenderé que están conmigo. ¿Listo? ¿Están conmigo? ¿Ahí en YouTube están conmigo? En YouTube, bien, muy bien. Así que ayúdenme a imaginar la historia de este personaje que les quiero contar. Imagínense. Imagínense que sale el león y ruge, ¿no? Es una película. ¿Están conmigo? Muy bien. Y es que la Biblia nos presenta un hombre que si hubiera tenido Instagram, muy seguramente se iba viral. Así que ahora sí démosle la entrada a nuestro personaje de esta mañana. Sansón, esa no era la canción de su entrada, devuélvase. Esa no era una canción de un héroe. Devuélvase, por favor. Qué pena, familia, iglesia, qué pena. Por favor, rectifiquemos la canción. Esa sí. Listo, Sansón, ya. Mucho gusto, gracias. Bienvenido a su predicación. Y es que hoy vamos a hablar de ¿quién? Diga conmigo, Sansón. Pero hoy le vamos a decir Mr. Músculos. Mr. Músculos, venga. Diga, Mr. Músculos, dígalo. Eso, para que no se me vaya, venga, Mr. Músculos. Antes de seguir avanzando, y sé que estamos en el show y el performance, regálenme un aplauso a este actor. Acompáñenme ahí sentadito, ¿Ya saben de quién vamos a hablar? De Sansón. Muy bien. Ahora, todos sabemos, porque nos han contado desde chiquito, de hecho hay canciones que decían, Sansón era un muchacho, tenía mucha... Y cuando los filisteos vinieron a atacar, ¿y cómo decía? Sansón los derrotó. Entonces, ya sabemos toda la historia de Sansón. Sabemos que Sansón era un poco coqueto, ¿cierto? Que decide un día caminar por cierto lugar y decir,
wow, esa mujer me gusta, mamá, papá, quiero casarme con ella. Y era filistea, y ahí empezó la historia, y todos sabemos cómo avanza la historia. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más allá, porque Sansón no simplemente tenía músculos. Además de que tenía músculos, no tenía madurez. Tenía fuerza, pero no tenía dominio propio. ¿Cuántos de acá tienen dominio propio? Así que en esta mañana me gustaría compartirte esta historia de Mr. Músculos. Y el primer punto que quiero desarrollar es que el don no reemplaza el carácter. Diga conmigo, el don, no más fuerte, el don no reemplaza el carácter. Sansón tenía un don extraordinario, ¿cierto? Lo que otros no podían hacer, él lo hacía con mucha facilidad. Pero tenía poder, que no es lo mismo que madurez, ¿sí? Tenía fuerza en sus manos, pero tenía debilidad en sus decisiones. Tenía capacidad para vencer a muchos enemigos, pero no para gobernarse a sí mismo. De hecho, en Jueces capítulo 14, versículo 6, vemos lo que Sansón hacía. Y dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, quien despedazó ¿a quién? A un león. Él tenía un poder sobrenatural. ¿Cuántos de aquí tienen poderes sobrenaturales? Yo creo que Dios los dotó a usted de poderes sobrenaturales. ¿Sí o no? La creatividad es un poder. La iniciativa, el trabajo en equipo, amar a la gente, eso es un poder que no todos lo tienen. Pero Sansón tenía ese poder sobrenatural. En Jueces 16 empezamos a ver cómo pasaba problemitas. Cierto día, dice la Biblia, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Sansón tenía fuerza para matar leones, pero no fuerza para dominar sus deseos. ¿Cuántos se están identificando? Upa. Ahora, el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea en su espíritu que el que toma una ciudad. Dios está diciendo: más grande que conquistar ciudades es conquistarse uno mismo. ¿Cuántos hemos pecado? Levánteme la mano y yo levanto así los pies. Creo que todos hemos pecado alguna vez. Que de hecho en estas 11 horas del día algunos ya hemos pecado. Porque pues no somos santos, solo santo, santo, santo es Él. De hecho Él dice que nos está perfeccionando constantemente hasta que Él regrese, lo dice Filipenses 1:6. Pero todos tenemos deseos. Y eso le pasaba a Sansón. Sansón era un hombre coqueto. Se dejaba dominar por la carne. Era fuerte, musculoso. Pues, póngase de pie, Sansón. En el bajo, parece, para que la gente lo pueda ver. Y haga así. Era fuerte. Podía levantar a cualquier persona. A ver, levánteme a mí. No, mentiras. Pero tenía mucha fuerza. Dice la Biblia que tenía un poder sobrenatural, que venía el Espíritu de Dios sobre su vida y él hacía cosas que nadie más podía hacer. De hecho, despedazó a un león. Pero Sansón tenía una lucha y era su deseo. Y lo que él deseaba, él lo pedía. Dice la Biblia que él iba pasando y vio a una mujer y le dijo a sus papás: quiero casarme con ella. También dice la historia que con esa persona no se casó y él, por sus deseos, destrozó un montón de cosas. Pero como lo leímos en Jueces también, dice que otro día Sansón iba caminando, llegó a un lugar, a Gaza, y se acostó con una prostituta. Ahora, Sansón, un hombre que fue elegido por Dios, un hombre que fue un milagro, un hombre que había sido consagrado para Dios, que su melena no era porque se veía más lindo, que su melena significaba el pacto que él estaba haciendo con Dios. Ese mismo hombre se dejaba controlar por sus deseos.
Y Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27. Si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina, es porque yo, que he proclamado a otros el mensaje, no quiero quedar descalificado. Si Pablo, que se la pasaba predicando, él mismo no se disciplinaba, pues él sabía que se iba a quedar fuera de ese mensaje de salvación que él estaba comunicando. ¿A cuánto nos cuesta controlar nuestros deseos? Yo sé que el 100% de los que estamos acá en esta mañana, Dios habló una palabra y dio promesas para sus vidas. Yo tengo fe y la certeza de que Dios ya hizo milagros en sus vidas. Tengo el conocimiento que ustedes son un milagro de Dios aquí en la tierra. Pero también sé que como yo, tenemos luchas y deseos con los cuales batallamos todos los días. ¿Están conmigo? Muy bien. Y es que el don, la fuerza que tenía Sansón, muy seguramente te puede abrir puertas, pero solo el carácter te mantiene adentro. Lo repito, el don te puede abrir muchas puertas, pero solo el carácter te mantiene adentro. Muchos quieren talento, pero pocos trabajan su carácter. Muchos oran por poder, pero pocos oran por dominio propio. Muchos piden plataformas, pero casi nadie abraza los procesos. Pero si hoy reconocemos esas áreas o puntos ciegos o áreas de inmadurez en nuestra vida, yo creo que las cosas van a cambiar. En Gálatas 5, del 22 al 23, está hablando del fruto del Espíritu Santo y dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es como amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad ¿y qué? Diga conmigo: control propio. Y termina diciendo: no existen leyes contra esas cosas. Lo que no puedes controlar hoy, solo el Espíritu Santo lo puede formar en ti. Yo estoy seguro, y no se me sientan mal, por favor, pero yo estoy seguro que todos luchamos con algo en secreto. Estoy seguro que muchos hombres en este momento están luchando con la pornografía. No tiene que decir amén, tranquilo, porque es algo incómodo. Pero estoy seguro que todos los que estamos acá estamos luchando con algo. Estamos luchando con nuestros deseos. A otros les pica la lengua, que antes de venirse para acá esta mañana de pronto hablaron mal de alguien o chismearon de alguien. La Biblia dice en Proverbios que el chisme es un manjar para el ser humano. ¿Sí lo sabían? Y es que el pecado, amigo, amiga, no es feo. El pecado se ve bonito. Cuando la gente está pecando, no dice: uy, no, oye, no, pequé, uy, no. La gente peca y después sí se siente mal. Pero esa es la realidad. Y eso era con lo que luchaba este gran joven, Sansón. Pero hay algo súper interesante, y es que el Espíritu Santo hacía parte de Sansón. De hecho, el Espíritu Santo lo dice en Ezequiel 36:26. Produce esto: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Dios no solo mejora tu conducta cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te transforma. Quizá naciste con un don, pero Dios no quiere desarrollarte sin que tengas carácter. Quizás tienes las capacidades más grandes del mundo, pero Dios quiere que profundices en Él. Porque, amigo, amiga, el cielo no solo celebra lo que haces, también mira en quién te estás convirtiendo. Y Sansón tenía un don increíble. Era el héroe del pueblo de Israel, pero no se estaba convirtiendo en alguien en el cual Dios pudiera decir: ese es el que yo mandé. Porque cuando veía a una chica,
le picaba el ojo. Chicas, ¿les han picado el ojo en la iglesia? Ojo con esos picadores de ojos. Y es que aquí comienza la tragedia de Sansón, porque cuando el carácter no gobierna la vida, empiezas a jugar con cosas pequeñitas, ¿cierto? Que parecen inofensivas, pero lo que toleras en secreto termina derrotándote en público. Y ese es el punto número 2. Lo que toleras en secreto te derrota en público. Jueces 14, del 1 al 3, y dice así: descendió Sansón a Timna y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿De quiénes? De los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre lo regañaron, ¿cierto? Pero es que ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Habla del pueblo de Israel. Y en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar a una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer porque ella me agrada. Volvamos a la historia. Sansón luchaba en contra de ¿quiénes? Dígalo fuerte. Sansón en contra de ¿quién luchaba? De los filisteos. Y ahora quería una mujer filistea. Y para los que tienen mucho tiempo en el evangelio, en el ministerio, estaba para todos nosotros. Y es que por fuera nosotros podemos estar batallando y luchando y orando, y te reprendo infidelidad, te reprendo pornografía, te reprendo, porque era lo que hacía Sansón. En público luchaba en contra de los filisteos, pero en privado se acostaba con una filistea. Diga conmigo: porque la gente no sabía. De hecho, yo pude haber pecado ayer todo el día y usted no lo sabe, pero yo estoy seguro de que Dios respalda su palabra. Pero yo no puedo estar jugando a eso. Y era lo que estaba haciendo Sansón. Toleró cosas en secreto, y tarde que temprano esa derrota la iba a tener pública. Porque en Jueces 16:1 dice otra vez: Sansón fue a Gaza y vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Todos entendemos qué significa se llegó, ¿no? Un chiste ahorita, cuando termine cuento el chiste, pero cuando me baje. Se llegó es que se acostó con ella, con una prostituta. El mismo hombre que Dios había depositado poder, fuerza, unción para salvar el pueblo de Israel, caminaba por la vida como si nada, pecando. Y es que lo que no corriges se repite. Para Sansón ya era un patrón. Lo que no confrontas se repite. Lo que no sanas regresa con otro nombre. El pecado que toleras hoy, mañana vuelve más fuerte. Y hay una historia del pecado que, si se la saben, quiero que la escuche. Y es como los esquimales cazan a los lobos. ¿Se la saben? Les cuento. En la Antártida, los esquimales cazan a los lobos, y su forma de cazarlos es que entierran una lanza con doble filo, la entierran en el hielo, la tapan con hielo, ponen una capa de sangre, le echan más hielo, otra capa de sangre, hielo, sangre, hielo, sangre. Así funciona el pecado. La sangre para el lobo es algo que no pueden evitar. Su deseo por la sangre es tan fuerte que no les importa nada. Entonces llega el lobo, empieza a lamer capa por capa, empieza a derretir el hielo, pero cuando llega a la lanza, su lengua está totalmente congelada y no siente nada. Y dicen que muchas veces los lobos o mueren ahogados por su propia sangre o mueren desangrados y no se dan cuenta porque su lengua está totalmente dormida. Y era lo que le pasaba a Sansón. Él estaba dormido, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Él seguía con su vida, y muchos de los que estamos acá, lamentablemente, andamos así, caminando sin darnos cuenta
de que algo grave está por suceder. Ahora, como recuerden la historia, venga Sansón para acá. Sansón, era un muchacho. Dice la historia, voy a hacer de Dalila, siéntate ahí Sansón. Dice la historia que a Dalila le pagaron un billete para que descubriera dónde estaba el secreto de la fuerza de Sansón. De hecho, la otra filistea también le habían pagado, pero no pudo. En muchas ocasiones Sansón se liberaba, ¿cierto? ¿Sí recuerdan la historia? Dice esta historia que Dalila le dijo, mi amor, ¿qué le diría a usted ahí? Dime, mi amor. Es la voz de un Sansón, ¿no? Mi vida, ¿por qué no me dices dónde está tu fuerza? ¿Qué te da tanta fuerza? En mi cabello. Este Sansón es muy fácil. Porque dice la Biblia que Sansón le decía, bueno, si me atan con 7 cuerdas de mimbre, ahí yo pierdo mi fuerza. Dice la historia que ella lo ataba y ella le hacía la broma, ¿no? Hágase que está dormido Sansón, y ataba. Decía Dalila, Sansón, Sansón, los filisteos. Y Sansón se soltaba. Entonces otra, mi amor, si tú me engañas, ¿por qué no me dices la verdad? ¿En dónde radica tu fuerza? Entonces Sansón le dijo, bueno, en cuerdas donde amarran algunos arcos, átenme con esas cuerdas. Entonces se dormía Sansón, ella lo ataba con esas cuerdas y le decía, Sansón, Sansón, los filisteos. Y Sansón se soltaba. Dice así, y así avanzó la historia, que un día le dijo, bueno, si me atan con cuerdas que jamás se hayan usado, de pronto eso me quita la fuerza. Entonces lo ataron con las cuerdas que nunca se habían usado. Y Dalila le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos. Y ya dice la Biblia, porque lo dice la Biblia, y lo dice quédate ahí Sansón, dice la Biblia en Jueces 16:16, dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Dice que a la mujer como dice acá en los santanderianos, le dio cantaleta. ¿Cuántas mujeres dan cantaleta? ¿Cuántos hombres reciben cantaleta en casa? Ya les toca pagar almuerzo ahorita, ¿no? Bueno, el chistecito. Dice la Biblia que ella lo llenó tanto, lo presionó tanto, dice que su alma estaba tan angustiada. Y yo no sé si eso le recuerda a usted su vida cotidiana. Cuando usted se siente tan angustiado por las deudas, cuando usted se siente tan angustiado por ese hijo que no ha regresado a casa, cuando usted se siente tan angustiado porque su esposo no le colabora y se va, o cuando usted se siente tan angustiado porque no sabe qué hacer con los problemas que tiene. Bueno, esa angustia la sentía Sansón. Y es que el enemigo no siempre entra con guerra, a veces entra desgastándonos y no nos damos cuenta. Dalila no lo venció con espada, lo venció ¿con qué? Con insistencia. No cayó por un momento fuerte, cayó por una presión constante. Hay personas que no cayeron de la noche a la mañana. Hay personas que se fueron enfriando lentamente cuando dejaron de orar, cuando ya no tenían tanta fe, cuando decían, no, yo no voy el domingo a la iglesia porque es viernes de festivo, voy de paseo. Cuando dejaban que los límites se fueran reduciendo, cuando ponían más excusas, y pasó lo que tenía que pasar. Dalila le dijo, mi amor, ya, venga, dígame de verdad, ¿en qué radica tu fuerza? La verdad, la verdad, la verdad. Sí, la verdad, por favor. Está bien. Mi secreto está en mi cabello. Dice la historia que Dalila, ni corta ni perezosa, volvió a confiar en Sansón. Dice que le ató y le hizo algunas trenzas y llamó a alguien para que lo barbeara. Voy a barbearte, ¿sí?
¿Así? ¿Unas tijeras? Dios mío, le estoy quitando el cabello, ¿verdad? ¡Sansón! Dice la historia que mandó y le cortaron su cabello. Y se me vino en la cara. Y dice Jueces 16, 20 al 21. Y le dijo Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y escuche esto: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. Los filisteos, no había más presupuesto. Y dice la Biblia: y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ahí le están sacando los ojos. Llévenlo para la cárcel y amárrenlo. Todavía no. Y es que lo que no confrontas en privado te confrontará en público, amigo. Hay gigantes que no se enfrentan afuera, se enfrentan adentro. El orgullo, el deseo, la doble vida, la inmadurez, el resentimiento, la falta de disciplina, la necesidad de aprobación. Sansón combatía a filisteos en público, pero en privado abrazaba a una filistea. Y muchos de los que estamos acá, me voy a parar acá, ¿puedo? ¿Así? Para una foto bien. Muchos de los que estamos acá decimos a voces en cuello que luchamos en contra del abuso, de la violencia, de la infidelidad, de la lujuria, pero probablemente esas personas que tanto gritan, que están en contra de ciertas cosas, probablemente internamente, cuando nadie los ve, luchan con eso. Quizás ese hombre que se para fuerte y le dice: yo no tengo esas luchas, pastor. Usted que es un incircunciso y tiene deseos carnales, yo no. Pues amigo, yo se lo confieso y yo tengo esas luchas. Y prefiero decirlo en público para no ser confrontado en público. ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? A voces de cuello gritaba en contra de los filisteos, pero en secreto estaba con una filistea. Y tarde que temprano, lo que no batallas o lo que no confrontas en privado, te va a confrontar en público. Tarde que temprano. Y ahí Sansón ni siquiera le echaba la culpa a Dios, porque la Biblia no dice eso. Y si esos gigantes son peligrosos porque nadie los ve, hasta que se crecieron, se hicieron realidad en él. Pero algo lindo, mi amigo, mi amiga, es que en 1 Corintios 10, 13 dice: fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y él huirá. Gálatas 5:16 dice: anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema es que en Sansón ya no estaba el Espíritu Santo. Ya no estaba. Dice que ya se había apartado de él. Y él sabía. Él se dio cuenta cuando no tuvo nada. Pero siempre hay una salida, mi hermano, mi hermana. Y lo dijo, y creo que lo dijo de una mejor manera A.W. Tozer, y lo dijo así: el Espíritu Santo no viene a ayudarnos a vivir como queremos, sino a capacitarnos para vivir como debemos. Como les decía, para Sansón y para nosotros aún hay una salida. Y diga conmigo: aún hay poder. Aún hay poder. Después de todo lo que Sansón perdió, cualquiera pensaría que ahí ya había todo terminado. Perdió la fuerza,
perdió la vista, perdió la libertad, perdió la reputación. El hombre que antes hacía temblar ejércitos, ahora estaba en la cárcel. El que rompía cadenas, ahora estaba encadenado. Y si alguien ve esta escena como la imaginamos, diría que ya se acabó. Pero yo quiero decirte a ti hoy en esta mañana que aún hay poder. Hayas hecho lo que hayas hecho, te hayas inventado un montón de cosas, hayas creído en las mentiras del enemigo, hoy quiero decirte que aún hay poder. Dice Jueces 16:23, los filisteos se reunieron a sus líderes para celebrar en el templo de Dagón. Dice la historia que el pueblo filisteo se reunió y tuvo una pequeña reunión. Y uno de ellos dijo, ¿se acuerdan de Sansón, ese que mató muchos filisteos? Pues tráiganlo y que sea como un payaso para nosotros. Los filisteos se me fueron. Filisteos. ¿El otro filisteo dónde está? José, haz de filisteo. Igual cara tiene. Rápido. Dice la historia que ellos lo llevaron para que se burlaran de él y le decían, ¿dónde está tu fuerza? Y se reían. ¿Dónde están tus ojos? Ya no los tenía. Así como usted se está burlando, se burlaban los filisteos de este tipo, de Mr. Músculos. Alguien que había sido escogido por Dios, alguien donde reposaba la unción de Dios, ahora era burla de las personas, era burla de su pueblo opresor. Sansón se encontraba, creo que, en su peor momento. Y creo que muchos nos sentimos así. Venimos a la iglesia por costumbre, pero sabemos en el fondo que algo no va bien. Que venimos a la iglesia y a veces el pastor Alvarito te dice, oye, ¿me puedes acompañar a levantar las manos? Y tú no las levantas porque sientes que no eres digno de alabar a Dios. Muchos sienten que el fracaso que han tenido en los negocios es porque han pecado y sienten que no hay más salida. Y se sienten como Sansón. Perdóname, Alvarito, por arremedarte. Y dice que el 16:25 dice, sacaron a Sansón para entretenerlos. Ese juez que había pedido a Israel para salvación ahora era un espectáculo, ahora era una burla. El ungido se convierte en un juguete. Y dice la historia que él le pidió a uno de los hombres filisteos que lo llevaran cerca a unas vigas. ¿Qué era el peor momento de Sansón? Pero en Jueces 16:22 dice, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Ahora, la Biblia no solo habla de cabello, habla de que algo estaba regresando en él. Humildad, dependencia, hambre de Dios, sensibilidad espiritual. Y el libro de Jueces 16 en el versículo 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová. Señor, Dios mío, acuérdate de mí, por favor. Y este era el milagro más grande. Dame fuerzas, Señor, devuélveme las fuerzas, Señor, por favor. Al menos una vez más, Señor, una vez más devuélveme las fuerzas para que yo pueda vengarme de mis enemigos, los filisteos, Señor. Mira lo que han hecho con mis ojos. Y lamentablemente a muchos nos cuesta estar en esta posición, pero en esta posición es donde viene el Espíritu Santo a nuestras vidas.
El Espíritu Santo no llega porque pongas la pantalla más grande, porque saltes más alto. No, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas cuando lo volvemos a reconocer, y lo reconocemos cuando hay humildad, cuando el ego, el orgullo se va de nuestras vidas, cuando reconocemos que sin Él no somos nadie, porque el centro de nuestra vida es Jesús. El Espíritu Santo tiene mucho poder, pero llega cuando estamos en esta posición, llega cuando doblegamos nuestro ego, llega cuando decimos no más a lo que soy. Y sigue la historia. Y es que cuando se acaba el orgullo, comienza el poder. Y dijo Sansón: por favor, Señor, y así mismo, Señor, déjame morir con los filisteos. Y todos conocemos la historia. Sansón muere con los filisteos. Y hay personas aquí que de pronto se sienten como Sansón, cansadas, vacías, atadas, avergonzadas, lejos de Dios. Y quizás el enemigo ha susurrado a tu vida que ya no sirves, que ya no puedes volver, que ya lo dañaste todo, que ya se acabó todo para ti. Pero hoy, amigo, amiga, hoy quiero decirte que aún hay poder. Sansón derribó esas columnas con sus brazos extendidos, pero siglos después Jesús extendió sus brazos en una cruz. Sansón murió por sus pecados. Jesús murió por los tuyos y los míos. Sansón venció muchos enemigos físicos. Jesús en la cruz del Calvario venció el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad, venció la condena. Amigo, no tienes que llegar a estar como Sansón, porque Jesús ya lo hizo por ti. Él fue crucificado por ti y por mí. Él fue exhibido como Sansón fue exhibido. Jesús lo hizo por ti y por mí. Y yo sigo creyendo que aún hay poder. Y con el versículo que iniciamos, Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La respuesta de Dios a Sansón no fueron los músculos, no fue la capacidad que Él te entregó, no fue el don de hacer negocios, no fue el don de expresarte. Fue el Espíritu Santo sobre tu vida. Lo bien que te ha ido en la vida no es por tu capacidad, no es por cómo te desenvuelves de bien, ni siquiera es por lo buen trabajador que eres. Es porque el Espíritu Santo está sobre tu vida. Y si sientes en esta mañana que el Espíritu Santo se fue, yo quiero decirte lo contrario. Porque cuando Jesús habló con sus discípulos y le dijeron: Señor, ¿por qué te vas? Moriste, resucitaste y aquí estás, por favor quédate. Pero Jesús les dijo: escrito está que iba a morir, pero también está escrito que iba a resucitar, pero también que iba a regresar con mi Padre en el cielo. Pero no se preocupen por nada, dijo Jesús, porque yo les dejaré un consolador. Dice la Biblia que gime por nosotros, que clama por nosotros.
y es el Espíritu Santo. Y yo no sé si tengas que pedirle perdón a Dios en esta mañana. Simplemente quiero decirte que el Espíritu Santo está preparado para ti. Que el Espíritu Santo está tan solo una oración de que tú lo nombres y lo menciones. Aún hay poder en el Espíritu Santo. ¿Estás buscando un milagro? ¿Luchas con una enfermedad? ¿Te presiona, te acongoja los problemas familiares? Jesús dijo: aquí les dejo a un consolador, y es el Espíritu Santo. Y es el que te ha acompañado noche tras noche, día tras día. Pero nos pasa como Sansón. Él no se había dado cuenta de que se había apartado de él, pero nosotros no nos damos cuenta que Él ha estado con nosotros, que Él ha sido nuestra compañía. Si vienes por primera vez, o si llevas 20,000 años en el Evangelio, quiero decirte que el Espíritu Santo no se ha apartado de ti. Él ha cuidado de ti todo este tiempo. Y quiero hacer un ejercicio para cerrar. Vasos. Gracias. Y yo quiero que se imaginen que cada uno de ustedes es como esta pelotica de ping pong. Y que este vaso es la vida, buena, maravillosa, perfecta, con problemas que has llevado. Y a veces en la vida nosotros tenemos caídas, y nos hemos caído, y hemos sentido dolor, y hemos pasado por dolor. Y esto es lo que pasa. ¿Dónde lo hago? Acá coge la cámara para que lo vean bien cerquita. Sí, Sansón, gracias. Hazte un ladito ahí. Quiero que imagine que este eres tú. Te imagines que este eres tú, y que este vaso es la vida, y que a veces nosotros tenemos caídas. Uy, y golpes también en la vida. Lo voy a volver a hacer. Tú estás dentro de tu vida y hay momentos donde caes y sientes que los sueños que tenías llegaron hasta ahí porque hubo algo que fracturó todos los deseos que tenías. Y dices: es que yo he luchado todo y aún así he resistido y he salido adelante, pero me ha dolido. Pero hoy quiero decirte algo en esta mañana. Cuando tú le das la oportunidad al Espíritu Santo de que entre a tu vida y Él te llene, todos los sueños que tienes y que has tenido se irán a otro nivel. Creo que me entendieron. Lo voy a volver a hacer. Cuando tú le das la oportunidad al Espíritu Santo de que entre a tu vida, esta es tu vida, este eres tú, y te caes. Y el salto es muy corto, pero cuando tú decides: Espíritu Santo, entra en mí, las cosas son diferentes. Porque a pesar de que te caigas,
tu salto es más alto. No sé si lo estás entendiendo, pero cuando el Espíritu Santo llena tu vida, eso que te duele probablemente te va a seguir doliendo, pero tus sueños se irán a otro nivel, tu visión se irá a otro nivel, lo que querías, lo que anhelabas, tu familia se irá a otro nivel cuando el Espíritu Santo llene tu familia, llene tu corazón. Me gustaría que me acompañaras de pie. Y con tus ojitos cerrados, y si gustas levantar tus manos, escucharas lo que dice el libro de Romanos y lo creas para ti y tu familia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. El mismo poder que levantó a Jesús hoy vive en ti. También dice la Biblia que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy quiero decirte que no naciste para ser intimidado, fuiste llamado para vivir con poder. Y esto para todos los que claman y oran. Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy el Espíritu Santo quiere ungirte para sanarte, para darte libertad. Y es para todo aquel que tenga hambre de Él. ¿Perdiste tiempo? Pues quiero que sepas que hay un poder. Perdiste fuerza, pero aún hay poder. Caíste, pero aún hay poder. Lloraste, pero aún hay poder. Te apagaste, pero aún hay poder, porque el Espíritu Santo está en este lugar, está en tu vida, está en tu familia. Yo lo creo y lo vivo en el nombre de Jesús. Así que levanta tus manos. No sé qué tengas que decirle. Espíritu Santo, te necesito. Mira mi vida, mira mi corazón, mira mi familia. Dile: no puedo más como estoy, no puedo más con esto, estoy cansado, necesito de ti. Espíritu Santo, hoy te necesito. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene hambre de ti. Ese Espíritu Santo que trae libertad, trae sanidad, trae poder, trae restauración, que murió por amor. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que este mensaje haya sido edificación para tu vida. Y como siempre expresamos, gracias por tu generosidad, la cual nos permite seguir avanzando como iglesia. Nos vemos en una próxima oportunidad.